Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre memoria dinámica. En particular vamos a introducir un concepto, una diferenciación entre lo que conocemos por memoria estática y memoria dinámica. Y en particular también hablaremos de las diferentes áreas de memoria que se modifican cuando se ejecuta un programa en C. Viendo un ejemplo ilustrativo justamente de cómo evolucionan estos sectores o estas áreas en particular, ¿sí? Comencemos entonces pensando a qué referimos con gestión de memoria. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando uno habla de la gestión de memoria, contempla o menciona de alguna manera la asignación y liberación de espacios en memoria cuando un programa se encuentra en ejecución, ¿sí? Existen lenguajes de programación donde la gestión es totalmente automática, mientras que en otros lenguajes de programación la gestión está parcialmente a cargo del programador. Si observamos una comparativa con un lenguaje de programación que vieron anteriormente en otras materias, podemos ver que mientras en Java el programador puede crear y eliminar elementos sin la necesidad de estar gestionando propiamente la memoria, sino que eso se encarga o se gestiona de forma automática, vamos a ver que en C, en particular, cuando se quieran gestionar estructuras de datos dinámicas, como podría ser una lista, ¿sí? Vamos a tener que, naturalmente, como programadores, gestionar esos espacios, ya les digo, asignando o liberando diferentes espacios en memoria. En particular, en este caso, o en esta comparativa, estamos hablando puntualmente de la memoria dinámica. Esto es la memoria que se reserva justamente en tiempo de ejecución. Entonces, cuando uno quiere o cuando uno no conoce en realidad las dimensiones o el tamaño de esas diferentes estructuras que pueden modificarse en función de, bueno, el devenir de la ejecución del programa y su interacción con los usuarios. En particular, entonces, sería importante poder distinguir qué es memoria estática o qué conocemos como memoria estática y qué conocemos por memoria dinámica. Entonces, comencemos por lo que sería la memoria estática. Nosotros vamos a reconocer como memoria estática ese espacio en memoria, de alguna manera, que es conocido en tiempo de compilación. ¿Y a qué referimos con esto? Por ejemplo, a las variables de cualquiera de los tipos elementales o complejos con los que trabajamos, ¿sí? Cuando uno declara una variable tipo char, intero, float o cualquiera de esos tipos elementales o compuestos, naturalmente sabe en tiempo de compilación cuál es el espacio que necesitan para poder funcionar, ¿sí? La gestión de todos estos espacios, de todas estas variables o estos tipos de datos, justamente se da de manera estática. No es necesario manipularlos en tiempo de ejecución de manera distinta, porque particularmente la memoria estática son espacios de memoria que no cambian y que tampoco se liberan en tiempo de ejecución. Vamos a ver que las variables de tipo elemental tienen vida, por llamar de alguna manera, de comienzo al fin desde un programa, digamos, y que necesariamente se conoce en tiempo de compilación cuál es el espacio que van a ocupar. Por lo tanto, es lo que vamos a referir en general por memoria estática. ¿Qué condición tiene esto en C? En particular que, bueno, C la gestiona de manera totalmente automática y transparente al programador, así que de la gestión de esta memoria no nos vamos a tener que hacer cargo, ¿sí? Por contraste tenemos en otro sector lo que reconocemos como memoria dinámica, ¿sí? La memoria dinámica es el espacio en memoria que sí se gestiona ya para datos que se pueden crear o eliminar en tiempo de ejecución. Ya no hablamos de variables que conocemos desde el momento en que compilamos nuestro programa en C, sino hablamos de datos que pueden ser creados de manera dinámica por el usuario en el devenir de la ejecución de un programa, ¿sí? En particular, los datos que hacemos referencia cuando hablamos de memoria dinámica son justamente aquellas estructuras dinámicas. Esto es que cambian de forma no conocida en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución. Por ejemplo, estructuras como podemos mencionar pilas, colas, listas o cualquier otra estructura cuyo tamaño pueda modificarse sin tener información de cómo es que se va a modificar en tiempo de compilación, ¿sí? Por contraste a lo que era la memoria estática, vamos a ver que estos espacios sí pueden cambiar a medida que avanza la ejecución de un programa, y vamos a ver que puede obviamente liberarse o no esos espacios en relación a, bueno, cómo es que se manipula esta memoria. En particular, la memoria dinámica, este espacio que estamos mencionando, es gestionado en C por el programador. O sea, es responsabilidad del programador hacerse cargo
de la gestión de memoria dinámica, esto es de la asignación y liberación de esos espacios que se modifican en tiempo de ejecución, ¿sí? En particular, más allá de que podemos distinguir lo que es memoria dinámica y lo que es memoria estática, vamos a ver que un programa en C básicamente trabaja a lo largo o en relación a 3 áreas de memoria en particular, ¿sí? Esas 3 áreas de memoria las vamos a conocer como memoria global, o lo que es el stack o el registro de activación, y el espacio de memoria que también llamamos heap o montón desde un término más en castellano, ¿no? Acá podemos ver un esquemático de lo que son esas 3 áreas de memoria. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre esas. En particular vamos a ver, por ejemplo, que la memoria global tiene un tamaño fijo, mientras que los espacios en memoria que nosotros conocemos como stack o heap tienen un tamaño variable que se va a ir modificando justamente en relación a cómo es que avance la ejecución de nuestro programa, en el caso del stack, y también en relación a cómo se reserva y libera memoria en el caso del heap. Hablemos en particular un poco de la memoria global. ¿Qué contenido va a ser alojado dentro de la memoria global? ¿Qué cosas hay ahí adentro? Bueno, en particular en la memoria global lo que vamos a ver es que se almacenan todas las variables que son declaradas como globales o estáticas, ¿sí? Recuerden que una variable estática, por ejemplo, tiene el modificador static en lo que es el lenguaje de programación C. ¿Qué particularidades tienen estas variables que van a permanecer dentro de lo que es la memoria global? Bueno, son datos que van a estar presentes desde el comienzo y hasta que finalice el programa, ¿sí? Tienen una duración completa respecto a lo que es la duración del programa en ejecución. Y en particular, lo que también sabemos respecto a esto es que el tamaño de esos datos no va a cambiar en ejecución. Por lo tanto, de alguna manera vemos que este espacio de memoria global, ¿sí?, es memoria que nosotros reconocemos como estática y por lo tanto en C va a ser gestionado de forma automática, ¿sí? En particular, si hacemos un pequeño zoom, un pequeño análisis sobre lo que son los sectores de la memoria global, vamos a ver que vamos a tener como ciertos bloques en particular dentro de esa memoria. Vamos a tener un segmento donde están las variables no inicializadas, vamos a tener un segmento donde están las variables inicializadas, y en particular dentro de lo que es esta memoria global permanece también alojado todo lo que es el código fuente de nuestro programa ejecutable. ¿Sí? No vamos a entrar en mayores detalles sobre este tipo de segmentos en particular, pero está bueno que ustedes puedan contar con una aproximación sobre cómo es que se compone este espacio de memoria global que, como le decíamos en C, es gestionado de forma automática. Por otro lado, también tenemos lo que es el espacio de memoria del stack. Esto lo hemos visto o analizado en muchas materias anteriores a organización de computadoras, porque de hecho cuando uno programa y utiliza esos programas haciendo uso de funciones o procedimientos o llamados a métodos, por ejemplo, en el caso de Java, vemos que en todos esos llamados de alguna manera interviene este espacio de memoria que nosotros llamamos stack, ¿sí? El registro de activación. ¿Qué cosas van a almacenarse en el stack de nuestra memoria? Bueno, el stack se encarga de almacenar datos de control y lo que son variables locales o parámetros de las diferentes funciones o procedimientos, obviamente, que se ejecutan en nuestro programa. Nosotros vamos a ver que esos datos que se almacenan dentro del stack aparecen y desaparecen en un momento puntual, y ese momento puntual está justamente reducido o relacionado, ¿sí?, con el tiempo en el cual se ejecuta una determinada función. Vamos a ver que en ese stack se va a generar o se va a reservar un pequeño espacio en memoria que tiene que ver con los datos de control y las variables locales a la función que se está ejecutando, y mientras se ejecute esa función, ese espacio va a estar reservado justamente para la ejecución de la misma, ¿no? Una vez que esa función o procedimiento deje de ejecutarse, vamos a ver que ese espacio que estaba de alguna manera reservado en el stack va a dejar de existir, ¿sí? En particular, ¿cómo podemos ver un poco más en zoom, digamos, el espacio de memoria del stack? Bueno, vamos a ver que va a estar compuesto por lo que nosotros llamamos stack frames, ¿sí? Estos stack frames en realidad se generan uno por cada una de las invocaciones que se realicen a las diferentes funciones o procedimientos, ¿sí? Ese stack frame, como mencionábamos anteriormente en el caso más general, va a existir siempre y cuando la función o procedimiento esté en ejecución. ¿Y qué es lo que contiene ese stack frame? Bueno, estas cuestiones que nosotros
hemos notado o diagramado muchas veces en otros lenguajes de programación, que tienen que ver con ese entorno reducido mientras se ejecuta una función o procedimiento, donde viven los argumentos que se le parametrizan a esa función o procedimiento, junto con aquellas variables locales y sus valores que también viven mientras de alguna manera la función o procedimiento se está ejecutando. Además de estos datos que tienen que ver propiamente con lo que es la ejecución de esa función o procedimiento, vamos a tener otros datos de control, por ejemplo, como la dirección de retorno. ¿Qué es lo que almacena la dirección de retorno? Bueno, justamente cuando la función o procedimiento deja o finaliza su ejecución, ¿cuál es la próxima instrucción que debe ejecutarse para continuar con la ejecución normal del programa que en este caso se está ejecutando? Recordemos entonces que este stack frame, este bloque de memoria que se va a ir gestionando en el stack, siempre o va a vivir de nuevo entre comillas, siempre y cuando la función o procedimiento esté en ejecución, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener lo que es la memoria heap o espacio de memoria heap, que en particular no almacena ni las variables globales ni las estáticas, ni tampoco variables o argumentos que tengan que ver con la ejecución de las funciones. Por el contrario, lo que se va a manipular o gestionar a través del heap es la memoria dinámica, ¿sí?, de aquellas estructuras de datos que naturalmente tienen un tamaño desconocido hasta bien se ejecute nuestro programa, ¿sí? En particular, lo que vamos a ver en el heap es que existe un espacio de memoria en particular que uno puede reservar y liberar en cualquier momento de la ejecución para justamente dar lugar a la gestión de estructuras de datos dinámicas, ¿sí?, que varían su tamaño en ejecución y que no son conocidas obviamente en lo que es el tiempo de ejecución. El heap en particular uno lo puede ver como, de nuevo, un conjunto de datos, pero que pueden fraccionarse de diferentes maneras en relación a las diferentes asignaciones o reservaciones de memoria que se quieran hacer para los diferentes tipos de datos, ¿sí? En C en particular, la reservación de esos diferentes espacios de memoria se van a hacer a través de la invocación de la función malloc, ¿sí? Esa función malloc lo que intentará dentro de lo que es este espacio heap es reservar el espacio en memoria que requiera el programador, por ejemplo, para una nueva celda en una lista, o para un nuevo nodo en una pila, o para el tipo de dato que requiera, ¿sí? Y ese espacio de memoria va a estar reservado y no va a ser utilizado por ningún, o sea, no va a poder ser utilizado por ningún otro tipo de dato, o para gestionar otro tipo de dato, hasta bien el programador libere dicho espacio a través del uso de la función free, ¿sí? De alguna manera entonces vemos que en el heap lo que estamos gestionando es justamente la memoria dinámica. Entonces a eso vamos de alguna forma con el resumen de estos tres espacios de memoria en general, en este esquemático que estamos presentando. Vamos a ver que la memoria global y el stack de alguna forma son los espacios de memoria donde se gestiona la memoria estática. Y nosotros dijimos que en C la memoria estática está a cargo, la gestión obviamente, del propio programa, digamos, ¿sí? Tiene una gestión automática a cargo de C, ¿sí? Y en particular el heap, que es donde nosotros vemos que se gestiona la memoria dinámica, vamos a ver que sí, esta operatoria, la reservación de memoria como la liberación de memoria en este espacio, va a estar a cargo del programa. Bien, entonces pasemos ahora a ver un ejemplo ilustrativo de cómo a través de un programa vemos el funcionamiento o la gestión de memoria en estos tres espacios que les comentábamos anteriormente, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, el siguiente programa. Tiene una función o un acometido muy simple, ¿sí? El programa define en principio un registro que se llama data, que se compone de un entero, ID, y de 51 caracteres que va a representar el nombre de este objeto data, de este registro data. Y en particular vemos que a través de la sentencia typedef se está definiendo un nuevo tipo cuyo identificador es tdata, ¿sí? Que es justamente un puntero a ese registro estructural. Después tenemos de alguna manera, definición de dos variables globales para este programa, una variable entera count que se inicializa en 2 y una variable dataset que es un arreglo de dos componentes cuyos componentes justamente son del tipo tdata. Esto es, son punteros a registros del tipo data, ¿sí?
Después tenemos dos funciones en particular que ahora vamos a ir analizando con el correr de la ejecución de este programa. Pero bueno, una de las primeras preguntas que podemos hacernos sobre este código fuente, sobre este programa es ¿qué datos van a ser los que se almacenan en la memoria global? Y bueno, nosotros dijimos, en la memoria global se gestionan las variables que son declaradas de tipo global o las variables que son declaradas de tipo estático, así como, bueno, el propio código fuente, digamos, de nuestro programa, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, lo que vemos es que tenemos la definición de dos variables globales que son las que van a estar almacenadas desde que comienza la ejecución y hasta que finaliza la ejecución dentro de lo que es el bloque de la memoria global. Recuerden que esto se gestiona de forma automática y transparente al programador. Por otro lado, podríamos preguntarnos qué datos van a almacenarse en el stack, ¿sí? Bueno, dijimos, en el stack se va a reservar y gestionar memoria siempre y cuando se ejecute una determinada función o procedimiento. ¿Y qué datos de esa función o procedimiento se van a almacenar? Lo que son las variables locales a esa función o procedimiento y los argumentos, ¿sí? Que de alguna manera se le parametrizan si es que existen a esa función o procedimiento. Entonces, en este caso nosotros tenemos dos funciones en este código que estamos planteando acá. Cuando se ejecute la función viewData, lo que vamos a ver que en ese stack se va a gestionar el parámetro array, de alguna manera, que es una variable que va a ser una variable local más al stack, junto con lo que es la variable i, que son las únicas dos variables que van a existir, digamos, al momento de la ejecución de este procedimiento viewData, ¿sí? Lo mismo va a suceder cuando se ejecute, en este caso, la función newData, ¿sí? En este caso, la función newData tiene dos parámetros que recibe, que son un valor entero, que nombra id, y un puntero a un carácter que se llama name. Fíjense que estos tipos de datos son conocidos en tiempo de compilación, por eso los puede gestionar en el stack, que recordemos que era memoria estática, ¿sí? Se conoce el tamaño de estas dos variables, y en particular también vamos a tener una variable local, justamente que se llama ndata, se identifica como ndata, que es del tipo de data, que también va a existir durante la ejecución de esta función newData en lo que es el área de memoria stack, ¿sí? Finalmente, los datos que van a alojarse en el heap son aquellos que se manipulan de manera dinámica en tiempo de ejecución a través del uso de las funciones malloc y free. Y vamos a ver que cuando se ejecute la función newData, hay un momento en el que se reserva espacio de memoria de forma dinámica del heap a través del uso de malloc. Entonces vamos a ver que el espacio que se reserve en esta sentencia en particular, en el uso de esta función, va a ser gestionado dentro del área de memoria que nosotros reconocemos como heap. Bien, analicemos entonces un poco cómo sería una traza esquemática de la evolución de estas áreas de memoria conforme avanza la ejecución de este programa que tenemos de ejemplo acá, ¿sí? Una vez que el programa es cargado en memoria, lo que nosotros vamos a comenzar a ver es que las variables que habíamos reconocido como globales se van a almacenar en la memoria global. Esto es, vamos a tener en la variable entera count, que en este caso se inicializa en 2, que es lo que tenemos acá, y a la vez vamos a tener espacio reservado para dos punteros a el struct data, que vamos a llamar dataset, ¿sí? Las componentes dataset de 0 y dataset de 1, que son esos dos espacios que se reservan en lo que es la memoria global, ¿sí? En particular lo que vamos a ver, que vamos a tener un registro en particular que se llama stack pointer, que me direcciona justamente el tope de este área de pila, de este stack que tenemos acá, ¿sí? Hasta el momento no se ejecutó ninguna función o procedimiento, por lo tanto el stack pointer está apuntando al inicio del stack, esto es la pila está vacía, podríamos decir de alguna manera, hasta bien se ejecute alguna función o procedimiento, ¿sí? Entonces este es el paso inmediato siguiente, porque cuando uno invoca la ejecución de este programa se va a ejecutar naturalmente en lo que es nuestra función main. Entonces, ahí mismo lo que va a suceder es que el stack pointer va a reservar espacio para lo que son las variables locales y los parámetros que recibe nuestra función main, así como los datos de control. Y vamos a identificar acá claramente en el main que existen tres variables locales a este método: la variable i, que es de tipo entero, la variable id, que también es de tipo entero, y también tenemos un arreglo de 51 componentes de tipo char. Todo ese espacio va a ser gestionado a través del stack
Y vamos a ver que se va a reservar espacio para un entero que se llama i, el espacio para el entero que notamos como id y los 51 caracteres que vamos a de alguna manera almacenar en nuestro arreglo llamado name. ¿Sí? Ese es el espacio que se va a gestionar inicialmente en lo que es el stack del área de memoria. ¿Sí? Una vez que se ejecute que se invoque la función main, va a comenzar naturalmente la ejecución. Si vemos cuando se inicia este bucle for, en la iteración i0, vamos a ver que se van a realizar dos lecturas, la lectura de un ID y de un nombre, que son absolutamente de ejemplos. Por una cuestión de simplificación no vamos a mostrar cómo se modifican las áreas de memoria ante la ejecución de las funciones scanf, pero asumiendo que se leen de alguna manera los valores 1 y OC, vamos a ver que ese valor 1 y OC que se lean van a ser incorporados dentro del espacio de memoria definido en las variables id y name, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Si asumimos que por consola se ingresó un 1 como id y la cadena OC para el caso de name, vamos a ver que ese espacio de memoria en el stack va a verse modificado. ¿Qué sucede luego de que se realizan esas dos lecturas? Bueno, se va a invocar a la función newData parametrizándole justamente los valores id y name, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. En esa misma iteración se invoca la función newData. Por lo tanto, como estamos ejecutando una nueva función, en este caso newData, sabemos que el espacio en memoria que requiere las variables locales o los parámetros para esta función van a ser gestionados en el stack. Por lo tanto, vamos a ver que el stack pointer se va a mover el tamaño necesario para poder almacenar los datos que justamente va a modelar esta función newData. Y vemos que va a tener la variable id, que vemos acá, una variable de tipo puntero a char que se llama name, y a la vez va a tener una variable local que se llama ndata, que son el espacio que se gestiona acá a través del stack. ¿Sí? Naturalmente, en la invocación que se hace desde main hasta esta función newData se van a copiar el valor de id en la variable id de newData y el puntero a carácter name, en este caso, a, de nuevo, también la variable name de tipo puntero a char de la función newData, que es lo que vemos acá. Se va a copiar el 1, que estaba de alguna manera almacenado en la variable id del main, y se va a copiar la referencia, en este caso, porque es un puntero, ¿sí? A el primer carácter de esa cadena de caracteres que acá se llamaba name y que bueno, también en newData se llama name. ¿Sí? Eso de nuevo todo modelado en el espacio del stack ante la ejecución de la función newData. ¿Qué es lo que va a suceder en la función newData? Bueno, vamos a ver que en newData se invoca la función malloc, que es la primera de las instrucciones. Y sabíamos que la función malloc reservaba espacio en memoria del heap, ¿sí? Porque era un espacio de memoria dinámico que no se conocía hasta bien la ejecución del programa, bueno, en tiempo de ejecución, justamente, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que en el espacio de heap se va a reservar el espacio correspondiente a el tamaño del struct data. Si uno analiza cuál es el tamaño de ese struct data, viene y dice, bueno, el struct data se compone de un entero y de 51 caracteres. Entonces vamos a tener 51 bytes para el campo name y 4 bytes, asumiendo que un entero ocupa 4 bytes, para el caso del campo id. Ese espacio en memoria que vemos acá, para el campo id, y los 51 caracteres para el espacio name, son los que va a retornar, siempre y cuando se puedan asignar, eso es lo que estamos asumiendo en el caso de la función malloc, y se va a retornar un puntero a ese primer byte reservado, en el caso del id, digamos, y en este caso eso se va a asignar a la variable ndata, que era local a la función newData. Entonces lo que vamos a ver aquí, que va a aparecer una referencia a ese primer byte de aquí, ¿sí? Una vez que se realiza esto, se van a copiar los datos a través de el acceso a ndata id, se le va a copiar el valor de la variable local id, que es lo que vemos acá, se copia el valor 1, que era el id este que teníamos acá, y también haciendo uso de la función strcopy, ¿sí? Se va a copiar esta cadena de caracteres que apuntaba a la variable name dentro de nuestra función newData en el campo name de la estructura de ndata que acabamos de crear. De nuevo, a modo de simplificación, lo que vamos a ver es que la llamada de esta función no la vamos a modelar o no la vamos a visualizar en este esquemático del diagrama de cómo se modifican nuestras áreas de memoria por una cuestión de simplificación, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar solamente con las funciones que tenemos definidas en nuestro programa.
Una vez que se realizan esa copia de datos, que es lo que vemos acá, se copió el 1 y OC, que era el valor de esta cadena de caracteres, lo que vamos a ver es que se va a finalizar la ejecución de nuestra función newData, retornando como resultado de la ejecución justamente la referencia o el valor de la variable ndata, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que el resultado, lo que se retorna en esta función, se va a asignar en la componente dataset de i de nuestra función main. Recuerden que en nuestra función main teníamos, de nuevo, en la memoria global la variable dataset, ¿sí? Y en este caso la variable i que valía 0, o sea que en dataset de 0 se va a almacenar el puntero que está retornando justamente nuestra función newData, que es este que vemos acá. E inmediatamente que finalice la ejecución newData, lo que vamos a ver es que el espacio que se había gestionado en el stack va a desaparecer, va a dejar de estar disponible porque justamente la función acaba de finalizar, que es lo que vamos a ver ahí, ¿sí? Fíjense que el stack pointer retrocedió el espacio nuevamente hacia el tope de la pila, desapareció el espacio que estábamos gestionando para newData, por lo tanto ese espacio de alguna manera ahora está disponible para la ejecución de cualquier otra función o procedimiento, y en particular ahora dataset de 0 apunta o direcciona al espacio de memoria que se reservó en el heap, ¿sí? Y que es persistente hasta bien se libere, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el espacio en el stack, ¿sí? Que una vez que finaliza la función ese espacio se libera. En el heap, el espacio que se reserva a través de la función malloc solamente se libera cuando se indica a través de la función free que este espacio debe ser liberado, ¿sí? Por lo tanto es persistente a la ejecución en este caso de la función newData. Bien, luego vamos a avanzar hacia la iteración i igual 1. De nuevo, se van a leer valores por consola que se van a almacenar en las variables id y name de lo que es nuestra función main, en este caso que tenemos acá. Entonces, vamos a ver que a modo de ejemplo se lee el número id 98 y la cadena de caracteres AB. De nuevo, esto a modo de ejemplo. De nuevo, asumiendo que, o descartando la gráfica de la evolución de las series de memoria cuando se llama la función scanf, que lo hacemos por una cuestión de simplicidad, y vemos nuevamente que se va a llamar una vez más a la función newData, que se le van a parametrizar los valores de las variables id y name, o sea, los valores 98, perdón, sí, acá digo 98 y el puntero hacia esta cadena AB, ¿sí? Esos parámetros se van a copiar de nuevo en los parámetros formales id y name de la función newData. Pero para eso, naturalmente, lo que tenemos que hacer es reservar espacio en el stack. Esto que vemos acá, avanza el stack pointer. El espacio que se reserva tiene que ver justamente con un entero id, con un puntero hmain y con una variable ndata que tiene nuestra función newData, que es lo que vemos acá, donde se copian de nuevo los parámetros reales en los parámetros formales, el 98 y el puntero a la cadena de caracteres que tenemos ahí. Y comienza ahora sí la ejecución de lo que es las instrucciones de la función newData. Nuevamente se va a reservar espacio en memoria a través de la función malloc. Esto es espacio en memoria del heap, del área heap. Para eso se va a reservar espacio para un struct data, de nuevo, que tenía 51 chars más el tamaño de un entero, que es lo que vamos a ver ahí. Y finalmente a través de, acceder al campo id y acceder al campo name en la función string copy, se va a copiar justamente este id 98 dentro de lo que es el id de este struct que acabamos de crear, esta sentencia que vemos acá, así como se va a copiar la cadena de caracteres referenciada por name en el campo name, del registro que acabamos de crear, ¿sí? Entonces vemos, en principio obviamente ese ndata era almacenado aquí en la variable local, y ahora sí se copiaba el valor 98 del id junto con, se copiaba carácter a carácter la cadena que estaba referenciando name dentro de nuestra función newData a el campo name de el struct que acabábamos de gestionar, ¿sí? Una vez que se realice esa copia, se va a retornar la referencia ndata que tenemos acá, y esa referencia ndata que se retorna acá, fíjense que se almacena en la componente dataset de i de nuestra función main, ¿sí? Recuerdan que dataset de i, cuando i valía 1 en este caso, va a ser este espacio en memoria que vemos acá, que está en la memoria global, porque tanto dataset como i dataset era una variable global, mientras i era una variable local al método main, ¿sí? Y fíjense que la variable i
está valiendo 1, por lo tanto aquí se va a almacenar este puntero que vemos acá. Y en particular lo que vamos a ver también es que la función newData deja de ejecutarse y por lo tanto el espacio en memoria que se había gestionado en el stack va a dejar de existir, ¿sí? Este espacio en memoria se va a devolver de alguna manera, se va a liberar en el stack para que pueda ser utilizado por otra función o procedimiento, que es lo que vemos acá. Una vez que retornemos a nuestro bloque main, vamos a ver que este bucle for va a finalizar porque tenía que iterar 2 veces solamente. Se va a ejecutar la función viewData. De nuevo, por una cuestión de simplicidad, vamos a descartar, mostrar cómo es que evoluciona la memoria en la ejecución de este viewData, pero ya sabemos, se va a reservar espacio en el stack para almacenar las variables i y array, que justamente, o array, perdón, de este procedimiento viewData, y bueno, se van a ir mostrando por consola los diferentes datos de cada uno de los struct datas que se crearon y que se almacenan aquí en este dataset, ¿sí? Una vez que vuelva o que se retorne de la ejecución del procedimiento viewData, lo que vamos a ver es que entramos nuevamente en este bucle for, que lo que va a hacer es liberar el espacio de memoria que se había reservado en el heap para cada uno de los registros que fuimos creando a medida que leímos estos datos ID, nombre, y los fuimos de alguna manera almacenando en este arreglo de estos registros data, ¿sí? Entonces en la iteración 0 lo que vamos a ver es que se ejecuta la función free para lo que es la componente dataset de i, ¿sí? Recuerden que en este caso i vale 0 ahora, entonces el dataset de 0 está referenciando a este espacio en memoria. Se va a liberar este espacio en memoria. De nuevo, por simplicidad, vamos a omitir el espacio que se debe reservar con la ejecución del free. Recuerden que aquí se debería reservar espacio en el stack. La función free va a tener sus variables obviamente locales, pero como nosotros no lo conocemos, ¿sí? No tenemos acceso al código fuente en este caso, no lo vamos a diagramar o a representar, digamos, en este esquema ilustrativo, ¿sí? Entonces vamos a ver que se libera ese espacio en memoria y justamente lo que estaba reservado para ese struct en el heap es liberado, y ahora el heap va a tener posibilidad de poder utilizar ese espacio en memoria que se reservó para cualquier otra invocación que se realice a través de la función malloc, ¿sí? Esto va a suceder de forma equivalente en la iteración i igual 1 cuando de nuevo se ejecute la sentencia free sobre el dataset, en este caso de 1, cuando i vale 1 va a ser dataset de 1. Fíjense que lo que se va a de alguna manera liberar es el espacio gestionado para este struct data que habíamos, o para este registro que habíamos reservado en el heap, que nuevamente se va a liberar ahí también. Una vez que se realice la liberación de ese espacio, vamos a ver que nuestro programa va a finalizar retornando en este caso el código 0, bueno, y este espacio de memoria del stack también va a dejar de persistir justamente porque la función main va a finalizar su ejecución. Fíjense que a través de este ejemplo muy simple, de forma resumida y acotada, obviamente hemos descartado el mostrar algunas cuestiones también de la ejecución de este programa. Hemos podido ver cómo evolucionan las diferentes áreas de memoria, mostrando claramente cómo es que en las diferentes invocaciones a funciones o procedimientos interviene la gestión de memoria automática en C en el caso del stack. También vimos cómo hay variables que persisten a lo largo de todo el programa en lo que es la memoria global, y en particular vimos la gestión de memoria dinámica, esto es aquella que se realiza en tiempo de ejecución sobre estructuras de datos cuyo tamaño se desconoce, ¿sí? Y que se realiza sobre el heap y que es responsabilidad en este caso del programador, del programa en C, de gestionarlo a través de las funciones malloc y free, ¿sí? Con esto queríamos dar obviamente un pantallazo general de lo que es la gestión de memoria y cómo es que se modifican estos tres espacios en particular en la ejecución de un programa para tener una noción más cabal de cómo es que tenemos que operar con las diferentes variables y tipos de datos para no cometer errores que son frecuentes en este estadio de la materia. Obviamente que con esto, bueno, ya llegamos al final de la explicación y esperamos que les haya sido de utilidad.